Qué buena la música, ¿no? La cosa perfecta para calmarme los nervios antes de hacer eso. Y mirándoles las caras, me doy cuenta que mirándome la cara a mí, pensaban que iba a hablar otro idioma, ¿no es cierto? ¿Por qué será? Bueno, sí les admito que puedo hablar inglés también, pero hoy día les voy a hablar en español, porque les voy a hablar sobre esta experiencia que he tenido tanto en la vida de los dos lados, de ser nativo hablante de un idioma y de pasar la mayor parte de mi vida muchas veces hablando en otro idioma. Pero bueno, me ha sido bien estar aquí en Ecuador como nativo hablante de inglés, que se puede decir que tiene beneficios, que somos muy cotizados. Si no creen eso, miren los anuncios para las academias de inglés, profesores nativos, y a todos otros lados, que los nativos hablantes de inglés, sí tenemos ciertos beneficios acá, pero hay ciertas cosas que siempre pasan cuando eres nativo hablante aquí en el Ecuador. La primera cosa que nos pasa es que nos hacen expertos. Me piden mi opinión sobre la política, me piden mi opinión sobre los restaurantes, la música, la historia. Hasta te invitan a hacer charlas TED a veces. Y te hacen experto, aunque realmente uno no lo es. También te buscan para practicar el inglés. Que hace poco estaba sentado en un restaurante con mis amigos y noté que la familia que estaba sentada en la mesa de al lado me estaban mirando. Y mirando, y empujando a su hijita pequeña de unos 6, 7 años, empujándole hacia mi mesa. Y por fin la hija con mucho miedo se me acercó y me dijo, "My name is Daniela. What is your name?" Los pocos que vi antes, que hay algunos de nosotros por acá, y los que sí somos nativo hablantes de inglés, hemos vivido esta experiencia muchas veces. Te buscan para practicar el inglés. Pero la tercera cosa, cuando eres nativo hablante acá, pues saben que necesitas mucha ayuda. Que hace poco estaba parado en la calle, en la esquina, hablando con mi hija, y un señor se acercó para decirnos que la luz estaba en verde y podíamos cruzar. Porque son cosas que como extranjero no sabría. Pero también, como les dije, yo paso una gran parte de mi vida hablando en español. Y hay cosas que te pasan cuando hablas un idioma, cuando eres hablante no nativo. La primera cosa que debes de saber es que todo el mundo sabe que vas a tener dificultades en entender. Y por eso te van a hablar especialmente lento y muchas veces con solo infinitivos, para hacerlo fácil. Que entré en un bar hace poco y el mesero me dijo, ¿tú? ¿Tomar? Sí, tomé. La segunda cosa que debes de saber cuando eres hablante no nativo de un idioma, saben que no sabes nada de otras cosas del país también. Siempre que yo le pregunto a un recién conocido ecuatoriano de dónde es, me dice la misma cosa. Siempre me dice que es de aquí, pero no lo dice así, dice aquí. Y siempre con ese gesto, como si hubiera olvidado dónde está aquí. Y está negando que el Ecuador realmente no es solo un aquí. El Ecuador es muchos sitios con climas distintos, con montañas, con selva, con costa, con acentos distintos entre las distintas regiones. Pero para explicarlo fácilmente a mí siempre es aquí. Aunque la persona que lo diga está cantando como cuencano, aquí siempre es. También cuando eres hablante no nativo de un idioma, muchas veces se aprovechan un poco de ti.
Hace unos meses estaba en el mercado y quería comprar algo. Y las dos mujeres que estaban atendiendo, le escuché a una decirle a la otra, cóbrele mucho, es que no vas a ver. Sí supe. Lo que todas estas situaciones tienen en común es que se trata de una falta de comunicación. Pero la falta de comunicación que pasó no es por falta de tener un idioma en común, sino por las creencias de nosotros las personas sobre lo que es tener un idioma en común. Entonces, hoy vamos a explorar eso, qué son nuestras creencias sobre los varios idiomas que compartimos. Cuando hablamos de idiomas, siempre hablamos mucho del acento que tiene cada uno. Y se escucha mucho de eso en el Ecuador también, que lo he escuchado muchas veces de estudiantes que dicen, quiero un profesor americano para salir con acento gringo. Otros te dicen, prefiero tener un profesor británico, porque sé que el inglés británico es más culto, más literario, más histórico. Y todos estos alumnos, ya lo sabemos los profesores, van a salir igual con acento ecuatoriano. Y si no me creen, míralo a Arnold Schwarzenegger, que este tipo está viviendo en los Estados Unidos casi 60 años. Y habla bien, puede hablar inglés, pero habla con un acento aún muy alemanizado. Si con 60 años un hombre tan capaz como Arnold Schwarzenegger no se borra el acento, bueno, hemos de admitir que los acentos normalmente no se borran. Pero les invito a considerar eso, que si el acento no se puede borrar, tal vez es una parte de nuestra identidad, que tener un acento extranjero no se puede quitar, pero tal vez puede expresar algo más sobre nosotros. Entonces yo siempre, cuando pienso en los acentos, pienso como Amy Tan, la autora de novelas que nos contó sobre el inglés de su mamá, una inmigrante de China, que todo el mundo decía de ella que hablaba un inglés roto. Pero Amy Tan pensaba en su mamá, que su inglés roto podía capturar lo que las pruebas de capacidad lingüística nunca nos pueden mostrar. Su ritmo, sus imágenes, su carácter, su discurso y la organización de sus ideas y de su vida. Bueno, para mí esto es mucho más importante, mucho más profundo y mucho más ella que hablar con acento gringo. Y como notarán, yo hablo español, lo hablo todos los días, pero aún tampoco a mí se me ha borrado este acento extranjero que tengo. Pero no creo que me importe tanto que si pensamos en acento como expresión de la vida de la persona, pues yo soy una persona que he vivido y viajado no solo en un país hispanohablante, sino en muchos, en el resto del mundo también. Y he pasado la vida hablando los idiomas que pueda, donde pueda, para comunicarme como puedo. Y si escuchan eso cuando hablo, pues mejor. Porque a veces los amigos me preguntan, pero si estás aquí 20 años, ¿por qué no tienes acento quiteño? Bueno, si yo tuviera acento quiteño, ¿me van a creer? No sería yo. Entonces, yo prefiero pensar como el autor libanés-francés, Amin Maalouf, que en su libro Identidades Asesinas escribió, y lo voy a leer porque quiero tenerlo exactamente bien. Lo que me hace yo mismo y no cualquier otro es que el hecho mismo de estar en equilibrio entre dos países,
2 o 3 idiomas y varias tradiciones culturales. Yo lo experimento exactamente así, que no me siento menos de Quito por mis 20 años y más que he vivido acá, por también ser de otra parte. El tener una identidad y otro es tener dos. La una no disminuye a la otra. Entonces, tengo unos 5 cosas que espero que consideren y recuerden de esta charla. El primero es que ser nativo hablante no es un nivel de un idioma, es una manera de haber aprendido un idioma. Pero por ser nativo, mi inglés no es mejor que el suyo, es diferente. Igual, yo no pido perdón por mi mal español, porque no está mal, es mío. Y con esto en la mente, el acento no nativo no se va a borrar nunca. Pero si un acento no es una falta, no es una carencia, sino es una parte de la identidad de la persona que la tenga. Y también quiero que consideren que un hablante no nativo es aún hablante. Y últimamente mi quinta cosa, que hay muchas maneras de hablar un idioma. Y que si hablamos un idioma y aceptamos las muchas maneras de que se la puede hablar, entonces todos podemos llegar a la conversación. Y todos podemos llegar siendo las personas que somos, en vez de intentando fingir ser algo que no somos. Thank you.